Hoy voy a dictaminar ya un resumen de los dos capítulos anteriores sobre la oración para dejar el tema. La oración, muchas personas no saben cómo orar y el mismo Jesús destacó esto en los discípulos y en las personas que solían buscar intereses personales desde la oración y tal vez por eso él mismo les dijo que ellos no sabían cómo pedir, que no sabían cómo rogarle al Padre. Aunque hizo varias referencias a diferentes parábolas donde nos muestra que la insistencia, y yo te voy a explicar qué significa la insistencia, ese orar en todo tiempo, mucha gente no entiende todavía qué significa orar en todo tiempo y conozco personas que han entendido esto, malinterpretado esto, de una forma brutal. Conozco gente que se encierran en una habitación por 5 días, 3 días, 4 días, hasta 2 días seguidos, leyendo un libro o repitiendo mil y una oración al Padre, una misma oración tal vez, repitiendo esa misma oración y entienden con eso que eso es orar constantemente. Oren todo el tiempo, dice Jesús, pero la gente no entiende qué significa orar todo el tiempo. Yo te voy a decir cómo yo he correspondido a esa orden, ese mandato del Señor de orar todo el tiempo. Me tomó mucho tiempo analizarlo y comprenderlo, pero ahora estoy feliz porque lo entendí. Y estoy muy feliz porque he acatado de manera gozosa esta orden. Y yo te voy a transmitir esa misma versión de los hechos. Cuando dice orar todo el tiempo, significa que tú estás luchando por mejorar cosas que a Dios no le agradan de ti. ¿Qué significa esto? Que si a mí me dan ganas de chismear, de hablar mentira, yo debo dolerme de eso y no incurrir con facilidad en algo que yo sé que es pecado. Puede ser que en algunas ocasiones yo tropiece, pero tengo que mantener la moral, el principio básico de no recurrir a eso otra vez, por lo menos de mantener eso ya en cero, cerrar esa brecha. Se presentó una circunstancia en la que tuve que hacerlo quizás, mucha gente me dirán, sí, pero todo el mundo habla mentiras, sí, pero puede ser que en algún momento tú tengas que dejar, que te sientas mal ya por eso, y ya no tengas que estarle dando explicaciones a nadie. Entonces comienzas a hablar la verdad, fría o cruda, como sea que venga, la dices, ya, porque no te importa más nada. Y ya las reacciones, las acciones correspondientes a esa verdad surgirán en su momento, buenas o malas. Yo no sé, porque la verdad no siempre va a traer consecuencias buenas, pero es dependiendo la prudencia de la persona. Por eso también se le exige a cualquier cristiano, a cualquier persona creyente o no creyente, incluso educada, que sea discreta. Todos los que estudiamos psicología, hay una práctica donde nos enseñan sobre la discreción para no hablar de los asuntos personales de otras personas, porque son muy delicados, porque pueden traer problemas, consecuencias fatales. O hay gente que le gusta manipular al otro por saber cosas de ellos que son muy delicadas y que tú estarías dispuesto a hacer lo que fuera porque esas cosas no se divulguen. Entonces es muy, muy peligroso estar divulgando cosas con gente que tú no sabes quiénes son, que pueden usar esa información en contra tuya. La oración es, por tanto, un modo de trabajar, no desde la palabra necesariamente. Tú puedes decir en la mañana, gracias Señor por este día, gracias por la vida, y punto. Esa fue la oración más larga de todo el tiempo que tú vas a hacer todo el día. ¿Por qué? Porque una madre que se tiene que levantar a prepararle comida a su esposo o a sus hijos, o el esposo que se tiene que levantar temprano para ir al trabajo, que tiene que avanzar, que moverse, no va a ponerse a hacer 50 oraciones de larga duración, porque de esa manera el Señor lo va a bendecir más. La oración con la que el Señor le está bendiciendo a esa familia es con la acción, la decencia, que se mantenga el respeto en ese hogar. Es mejor eso que estar hablando 7 horas, 8 horas, cosas que no necesariamente te van a traer beneficio. Coger un texto de la Biblia y hacerlo tuyo es más importante que coger la Biblia entera, leértela como me la he leído 3 veces, y al final del día termino haciendo un resumen en una sola frase, resumo toda la Biblia. Puede ser Corintios 13, sobre el amor,
que habla muy bonito sobre el amor, que aunque yo haga todo lo que fuera, aunque diera comida a los pobres, aunque quemara mi cuerpo si no lo hago por amor, de nada me sirve. Entonces, todo está simplemente en la práctica. Cuando tú ves a alguien que necesita ayuda y tú de repente vas y le das tu mano, entonces esa es la mejor oración que Dios ha visto en ti, en el día. Hay varios cuentos, varias historias que explican también un modo de hacer oración con justicia, con equidad, con ecuanimidad. Es esta. Una dice que un señor estaba orando en una ocasión porque habían dos pueblos en guerras y su pueblo estaba en la mira. Entonces la oración que él hizo fue la siguiente: Señor, desvía esos misiles hacia el otro pueblo para que no caigan en el mío. ¿Qué oración más egoísta? ¿Qué oración más egoísta? No, Señor, destruye los misiles en el aire. No, que caigan en el otro pueblo. Quizá ese tipo tenía muchos enemigos. Hay gente que le piden a Dios por la muerte de alguien. Ay, ojalá que Dios se lo lleve pronto. Hay gente que está envenenada de tanto odio y tanta venganza y tanto rencor, tanta porquería de cosas que lo que hacen es que oscurecen su vida sin darse cuenta, que pensando que tal vez porque piensan que están teniendo a Dios presente en su mente, ya con eso se lograron salvar. Y por eso que hay mucha gente que se va a condenar. Porque eso de tú decir Señor, Señor, no significa que tú estás haciendo lo correcto. Hay gente que le piden a Dios por la muerte de otro ser querido, de otra persona, porque le hizo algo que le afectó de manera profunda. Y en vez de tomar acción, alejarse de esa persona, olvidarse de esos acontecimientos, si es que puede, hacerlo rápido, sino planificar cómo hacerlo en un momento determinado, salir de la presencia, de la sombra de esa persona que te hizo un daño y ya hacerte fuerte desde otro punto de vista. O sea, tú crecer como persona. Que cuando esa otra persona te vuelva a ver otra vez, ya tú no seas la misma. Ahí van otra historia que dice que un niño estaba orando, oraba todas las noches y un día le dice a la abuela: ¿y tú no vas a hacer la oración del día? Y dice: no, abuela, yo solamente hago la oración de la noche porque es que ahí es cuando yo tengo miedo. Entonces hay personas que oran para quitarse unos miedos de encima. No porque entonces con eso lo que hacen es que afianzan el miedo. Psicológicamente hablando, yo te lo digo porque aparte de que estudié psicología y también soy creyente, pues eso fue lo que me ocurrió. Yo solamente también oraba en las noches y oraba con una firmeza de que sentía y creía que había algo en la oscuridad que me acechaba, porque yo tenía la noche como un monstruo. Pero después que yo empiezo a entender que Dios está en la oscuridad, escribo este libro que se llama también Dios está también en la oscuridad, para evitarle los miedos a los niños que tienen miedo a las puertas abiertas y todo eso, y yo tenía mucho pavor y mucho terror nocturno. Entonces todo esto yo lo voy superando con la presencia de Dios. Ya Dios no es solamente el dueño de mi día, sino también de mi noche, porque Él fue el que lo creó. Cuando leo en Génesis eso, que Él hizo el día y la noche, las estrellas y todo esto, pues yo me quedo encantado con mi noche, y ya yo estar en oscuridad, sentado, con los ojos hasta abiertos, sin necesidad de inmutarme. Amo la presencia de Dios en esa sombra, en esa oscuridad, porque Él la hizo, es de Él. Entonces pasa todo lo mismo. La oración no es solamente hablar. Lo mejor sería callar. ¿Y qué haces cuando tú callas? Que Dios te va a hablar de muchas maneras. Dios no se va a bajar del cielo como lo hacía tal vez con Moisés, no necesariamente. Tal vez llegue un momento en que sí lo haga, porque tal vez ya tú llegaste a ese punto en el que te hace falta y Él lo entiende y te lo respeta, pero lo ideal es que tú veas la presencia de Dios en acciones, situaciones que se están presentando frente a tus ojos. Gente que te dicen cosas importantes, personas que están llorando y tú los consuelas con palabras que no sabes de dónde te vienen, porque Dios te va a poner palabras, pone palabras en el corazón preparado, en el corazón que siempre está queriéndolo escuchar. Entonces, hay un sinnúmero de situaciones más que se van a presentar, como el caso de la siguiente persona, que siempre se vivía presumiendo de que era el mejor de todos, porque siempre hacía muchas oraciones, andaba con plegarias encima, leía todo el tiempo la Biblia y nunca dejaba de hacerlo, y daba siempre mucha limosna. Y un día le dice Dios en sueño: ve, mira y observa por un día entero a tu vecino lo que hace, que él es más santo que tú. Él es más santo que tú. ¿Qué quiere decir Dios con eso? Que
le quiso decir con eso que él no dejaba de ser santo porque hacía eso, pero el otro era más santo que él. Y cuando se levanta el tipo de su sueño y comienza a ver al vecino acecharlo, el vecino lo que hace es que se levanta y dice, levanta sus manos hacia arriba, hacia el cielo y dice, gracias Dios mío por esta vida y por el trabajo. Agarra su cantimplora, una especie de cantimplora, que va a ordeñar una vaca, va al campo, en silencio, ordeña su vaca, la llena de leche, dos cubetas que prepara, y también con su cantimplora, y luego regresa con la cantimplora en la cabeza y las dos cubetas en diferentes manos, sin derramar una gota de leche. Y entonces el tipo dijo, pero si por este tipo de disparate, este tipo es más santo que yo puedo hacer eso mismo. Y entonces cuando viene el hombre e intenta hacer lo mismo, la misma práctica, y va a donde otra vaca y trata de ordeñarle, ya después que la ordeña, va con las dos cubetas, pero se le va derramando toda la leche en el camino, pensando en que no va a desperdiciar ninguna gota. Al final entonces él dice, pero yo no entiendo cuál es la relación, cuál es la santidad de esto. Oh, la santidad de eso es que tú derramaste toda la leche aún y no te preocupaste de pensar en Dios, y el otro iba pensando en Dios mientras hacía su trabajo. Cuestiones como estas son las que hacen que muchas personas piensen, pero ¿cómo yo pienso en Dios y al mismo tiempo en mi trabajo? Bueno, cuando tú no le faltas a la vida, cuando tú no le faltas al compañero, cuando tú no le faltas a los demás, cuando tú no le irrumpes, no le gritas, no le faltas al respeto a las personas, te esfuerzas por controlarte a ti, por dominarte a ti, y de ser mejor persona, de brindar sonrisa, de brindar una alegría, de ser un ente de amor para alguien que te rodea, tu pareja, tus hijos, tu familia. Si eso es así, entonces tú estás correcto. Tú estás haciendo la mejor oración del día. Y eso es lo que quería decirte también. Hay otras formas de oraciones, como la del el que se le olvidó la Biblia para orar, los salmos caminando por un bosque. Y este tipo lo que hizo fue que se tiró al suelo y dijo, Señor, se me olvidó la palabra tuya para yo poder hacer la oración que siempre hago, pero te voy a decir el alfabeto y tú eliges la mejor oración que te convenga de ahí, porque tú eres perfecto y tú lo conoces, y tú conoces todo lo que hay en mi corazón. Y comenzó a decir A, B, C, D, F, G, el alfabeto. Cuando terminó, sí, una voz del cielo le bajó. Esa ha sido la mejor oración que me has hecho en el día. O sea que todo lo que tú crees que puede ser penado por no hacerlo, porque alguien te lo impone, eso no es correcto, eso no es verdad. Tú puedes hacer oraciones de la iglesia para compartir el mismo espíritu con otros millones más que lo hacen por la mañana, a las 5 de la mañana. Yo no te digo que no lo haga, porque eso es también parte del ritual, parte de la iglesia. Pero si tú no lo haces, tampoco es pecado, porque hay muchas formas de orar. Y si la oración no te lleva a ti a ser mejor persona, entonces tú tienes que descubrir el carisma para el que estás siendo llamado a través del Espíritu Santo, porque nadie tiene por qué vivir el mismo carisma con otro. Tú puedes tener un nuevo carisma, una nueva forma singular de cómo ver a Dios, de cómo entender a Dios y vivirlo y disfrutarlo, que es lo más importante a través de tus acciones, de tu conversión. Que tengas un feliz día, suscríbete a mi canal de Amante Literario y comparte estas hermosas reflexiones con todos en tus redes sociales. Gracias.